El punto 6 habla del plan financiero. Ojo que las explicaciones que te voy a dar van a ser con la eh, posibilidad de que entiendas cada parte de lo que se muestra, ¿sí? Voy a entrar en el cálculo tal. Voy a tratar de ser lo más claro posible para poder entender lo que estamos mirando en el documento. Después vamos a entrar en esta misma parte, pero del Excel, y ahí sí te voy a ser más específico en el uno a uno de los datos que usamos, ¿sí? Bien, entonces, el plan financiero muestra cómo llegamos a los números de nuestro análisis, ¿sí? Entonces, si bien es un orden que se muestra, porque este orden sacamos justamente del plan maestro que ellos autorizan, que la universidad autoriza, entonces está mostrado de esa forma, ¿sí? Entonces, acá probablemente vamos a seguir este orden y en el otro, en la planilla de Excel, vamos a seguir en el orden que aparecen los datos como fueron calculados para poder entender de ambas maneras, ¿sí? Bien. Entonces, el plan financiero arranca mostrando un poco que al horizonte de 5 años que nosotros hicimos nuestro proyecto, vamos a necesitar un apalancamiento del 70% con financiamiento de un banco y el 30% con capital propio. En realidad vos podés arrancar el proyecto solamente prestando plata de otra persona, solamente con tu plata o un mix, digamos, que puede ir desde miti-miti o en un porcentaje que no es siempre uno solo, digamos. O sea, ya va a depender de cómo uno quiere encarar su proyecto. En este caso, eh, tomé la decisión de prestar el 70% y con un poco de plata de lo que nosotros tenemos vamos a financiar también por nuestro lado. Digamos. Entonces, un 70-30, 70 externo y 30 propio se financia este proyecto, ¿sí? Entonces, se estima mantener una inflación acorde a la situación actual nacional en donde el BCP mantiene su política inflacionaria estable en el orden del 3,2% a diciembre del 2018, mientras la meta establecida es del 4%. En aquel momento, entonces, la meta era del 4%. Ahora creo que se tocó un poco esa meta, pero ya hablamos de lo que se había confirmado y se había autorizado, ¿sí? Entonces, todos los incrementos proyectados superan ambos porcentajes. O sea, nosotros pues prevemos crecer de una forma superior a la inflación. De hecho, tiene que ser así para que tu proyecto te retorne una rentabilidad, ¿verdad? Entonces, por eso acá mencionamos solamente cómo está creciendo la inflación versus lo que nuestro proyecto después va a crecer, ¿verdad? Entonces, acá se hace un análisis de inflación. Evidente, para hacer el análisis de inflación hay que tomar un histórico de cómo se comportó la inflación a lo largo de los años aquí en Paraguay. Está nomás, digamos, no de forma lineal. Entonces la primera fila muestra los años 2001, 2 y 3, abajo del 2004 al 2008, abajo del 2009 al 2013, del 2014 al 2018 y por último lo que nosotros proyectamos, como hasta el 2018 teníamos la inflación en ese momento, lo proyectado era del 2019 al 2023. Y más adelante en la información del Excel te voy a mostrar cómo se llegó a esos datos. Acá ahora mismo lo que vemos nomás es que en naranja están los datos proyectados. De hecho, eso mirado en el gráfico muestra que la curva azul es la de los datos de inflación reales y la línea de puntos naranja es una inflación proyectada. Eso es lo que se muestra básicamente, porque pide justamente en la información financiera analizar la inflación para los efectos de la rentabilidad que se analiza en el BAN y en la TIR, ¿verdad? La totalidad de la operativa se realiza en moneda local, lo que no nos acarreará diferencia de cambio en ningún concepto. El plan financiero se realiza en un escenario realista moderado. Si bien nosotros hacemos 3 escenarios, el que nosotros vamos a tomar como parte de nuestros números va a ser el realista, ¿sí? Bien, en el 6.1 se tiene en cuenta la inversión inicial. Lo que dijimos más arriba tiene que ver un poco con lo que se ve acá. La inversión inicial, bueno, ahí también era un tema con cuánto es lo que vamos a arrancar, ¿verdad? Entonces, partiendo de la base que nosotros vamos a facturar año a año entre 300 y 400 millones, entonces el capital con el que arranca el negocio no puede estar demasiado por encima ni muy por debajo
del 30%, o sea, a ver un poco, 3 por 3, 9, 90 millones más o menos es el valor del capital con el que habría que arrancar el negocio, ¿verdad? Para no salir de la normalidad. Entonces ahí es donde de los 300 millones que aparecían en la venta del primer año y en promedio íbamos a mantener hasta fin de año, o sea, hasta los 5 años, ese dato es el que básicamente se calcula, yo al menos calculo de esa forma para los proyectos de inversión. Entonces el 30% es el que sí o sí te tiene que dar, digamos, el valor para arrancar. Y después vos tenés que ver, digamos, cómo a lo largo del proyecto vas capitalizándote, digamos, ¿verdad? Pero entonces bajo ese parámetro de valores, de importes que nosotros manejamos inicialmente antes de hacer ningún cálculo, entonces ese era el dato inicial que teníamos que llegar. ¿Cuánto íbamos a vender en el primer año? Y a partir de ahí el valor que está dentro de lo que se analiza normalmente en los proyectos es ese 30% que te estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, entonces haciendo ese cálculo y sumando un poquitito más del 30%, entonces redondeamos en 100 millones. Esos 100 millones entonces repartido en un 70% capital ajeno, que es el préstamo bancario que tenemos que hacer, y el 30% de nuestra plata, ¿verdad? Da esa composición. Propio 30 millones, ajeno 70 millones. Y el gráfico también muestra lo mismo. Bien, en el 6.1.1 se habla de los activos. La composición del activo en función a las necesidades iniciales en la apertura son las que siguen de acuerdo con el siguiente orden. Entonces, empezamos a detallar lo que es nuestro balance, ¿verdad? 6.1.1.1, los activos fijos e intangibles. Está compuesto por obras civiles que se deberán realizar en la entrada del local, ya que en el mismo se deberán realizar las mejoras en la división del salón para la correcta adecuación del proyecto con el layout presentado más arriba. Muebles y útiles representan el mobiliario que dispondremos para los colaboradores y la comodidad de los clientes en la recepción, maquinaria y equipos, las máquinas de coser industriales que detallamos anteriormente, equipo informático, es decir, todo lo que vamos a necesitar para la puesta a punto de nuestro local, ¿verdad? 6.1.1.2 habla de los activos intangibles. Ahí estamos hablando del tema de registro de marca, la patente comercial municipal, los gastos de constitución de la sociedad. Todos esos entran como un gasto intangible que tiene un costo básicamente, ¿sí? Después el capital de trabajo, o sea, sí o sí tenemos que arrancar con plata, ¿verdad? Entonces, compuesto por la materia prima que teníamos que adquirir, ¿verdad? Más los otros conceptos que se necesitan cubrir dentro de los primeros meses del primer año para hacer frente a la operativa normal del negocio. Entonces, la tabla 34 muestra justamente esa composición del activo fijo, intangible y capital de trabajo, en donde la tabla muestra primero los activos fijos y son importes que fueron modificándose con la información que se autorizó, o sea, lo que el profesor te corrigió en su momento hizo que estos valores también se modifiquen, ¿sí? Porque inicialmente íbamos a vender mucho más y como íbamos a vender mucho más, el 30% de ese primer año era más alto, entonces teníamos chance de invertir más en el proyecto, pero cuando después de esa venta del primer año se bajó a 300 millones nomás, entonces ahí había que hacer un ajuste y el ajuste modificó justamente aquí algunos importes, no todos, pero algunos, ¿verdad? Entonces las obras civiles quedaron en 6 millones, muebles y útiles 15, maquinaria y equipos 15, equipos informáticos 5, seguros del local, de todo lo que implica, digamos, la seguridad del local 4 millones, papelería 2 millones, activos nominales como en este caso que están en la nómina nomás pero no se ven, gasto de constitución 1 millón y registro de marca y patentes 2 millones. Evidentemente esos valores pueden variar en función al profesional escribano o abogado que te consiga hacer eso, ¿verdad? Pero le puse los valores más bajos que conozco, digamos, ¿verdad? Activo circulante, los 50 millones que vamos a necesitar para arrancar, digamos, como capital de trabajo. Entonces, esa primera columna muestra todos los importes que suman 100. Luego, lo que se ve es una segunda columna que muestra la vida útil en función a la contabilidad, ¿verdad? Entonces, las obras civiles se deprecian en 25, los muebles útiles maquinaria en 10, estamos hablando de años, ¿verdad? Informático en 4, seguro, papelería en 5, gasto de constitución en 4, el valor es de un 100% y a partir de ahí quede todo lo que nosotros teníamos que tener como inversión inicial
se compró o se aplicó al aporte propio. Entonces, como nosotros aportamos 30 millones, con los 30 millones nosotros adquirimos los muebles y útiles y la maquinaria, y con el préstamo bancario lo demás, digamos, ¿verdad? Entonces está dividido en el 70-30 que mencionamos hace rato. Bien, después hay una tabla 35 de depreciación y amortizaciones que muestra justamente de qué forma vamos a ir depreciando lo que se deprecia contablemente, ¿verdad? Entonces, vuelve a mencionarse los activos con los importes que ya hablamos. La sumatoria de todo eso es 50 millones. De los 50 millones al final de los 5 años, porque ojo que hay activos que se deprecian en menos de 5 años, entonces en esa columna de valor residual ya no aparece luego el saldo que tendría al final del quinto año, ¿sí? Entonces, aquellos que tienen mayor depreciación de 5 años y tienen todavía un saldo, esos son los que aparecen en valor residual. Entonces, las obras civiles, muebles útiles, maquinaria y equipos sí tienen un saldo de depreciación. Como verás, muebles útiles y maquinaria son la mitad, porque a 5 años la mitad ya se tuvo que haber depreciado porque su vida útil es de 10 años, ¿verdad? Y las obras civiles tienen todavía un valor de 4.800.000 en ese momento, ¿verdad? Bueno, mientras que equipo informático y registro de marca y patente, a esa fecha de 5 años ya se depreciaron todo, por eso aparecen en cero. Entonces ese valor de 19.800.000 se tiene en cuenta para un cálculo que después vamos a ver, ¿verdad? La vida útil vuelve a aparecer en la tercera columna. En la cuarta columna muestra cuál es la depreciación del activo fijo por cada año, y ese es el valor que se depreció año a año, básicamente para poder darnos ese saldo. Luego está el gasto de amortización en el gasto de preinversión, que aparece justamente ahí el valor que básicamente da de dividir nomás el gasto de constitución 1.000.000 entre los 4 años y ese 250. Y, a ver, para entender, el gasto de constitución y el registro de marcas, como es, ¿cómo se llama eso? Intangible, no se deprecia, sino se amortiza. Entonces, por eso está en una columna diferente, ¿verdad? Y en la última está el total de la depreciación, lo que se llevó como depreciación, que también va a una cuenta que se usa para poder generar un cálculo diferente que también vamos a ver después en el Excel, ¿sí? Detallo nomás, parte por parte, para poder entender en qué momento debió aparecer cada caso, digamos, ¿verdad? Bien, en el 6.1.3 vemos el financiamiento, o sea, esa parte del capital ajeno, cómo se gestionó básicamente, ¿verdad? Entonces, el mismo se tomará del préstamo bancario. Según nuestra investigación, Banco de Fomento da ese crédito a una tasa especial para la pyme, ¿verdad? Que es de 8,90. En aquel entonces era esa tasa, habrá que ver si ahora se ajustó o no se ajustó. A lo mejor eso para la defensa sería bueno que vos manejes nomás por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Cuál es la tasa a la cual hoy el Banco de Fomento está entregando ese crédito a esas empresas, por ejemplo? Para mencionar nomás qué tan diferente fue en el momento de cálculo a hoy, por ejemplo, ¿verdad? Pero en el momento de cálculo fue 8,90%, a 5 años en sistema francés, donde el sistema francés es el que paga cuotas iguales, sobre la cantidad que dijimos que íbamos a prestar, que era 70 millones. Suponiendo que nos aprueben la carpeta y que nos dan el préstamo, eso está entonces establecido que se abone así. Entonces en la tabla 36 se muestra justamente cómo se estaría devolviendo ese préstamo de 70 millones al 8,90% anual en 5 años, y vemos el cuadro de amortización, ¿verdad? Entonces, el desembolso que se hace, cuál es el saldo, y a partir de ahí los pagos. En el año 1, entonces, se amortiza de los 70 millones, 11.600.000, se abona de interés, porque sobre saldo, ¿verdad? 5.700, y nuestra cuota es de 17 millones. Evidentemente las cuotas son mensuales, ¿sí? Pero esa cuota se anualiza simplemente para tener los valores anualizados nomás, ¿verdad? Y eso es lo que se muestra, los valores anualizados. Entonces, el año 2, vamos viendo cuál es el saldo que va quedando, el capital que falta devolver, el importe que se amortiza, ¿verdad? Cada año evidentemente va cambiando, porque vamos teniendo ¿cómo se llama eso? El pago, la devolución del capital que se hace
En las primeras cuotas se paga menos capital, en las últimas cuotas se paga más capital, por eso nomás empieza la columna amortización con 11.600.000 y el último dato es de 16.500.000. O sea, ese aumento que va teniendo la columna amortización es solamente porque la característica del sistema francés, en las primeras cuotas se paga más interés que capital y en las últimas cuotas se paga más capital que interés, nada más que por eso, ¿verdad? Pero termina sumando 70 millones. Y el interés al revés, el interés se empieza pagando más interés al principio y menos interés al final, por eso el interés empieza con 5.700 y va bajando, ¿verdad? Y en el último año termina pagándose 810.000 nomás de intereses. Pero las cuotas, como el sistema francés, sí o sí son iguales, por eso la última cuota, la última columna de cuota, todos los valores son 17.396.000 por igual, no hay ninguna variación. Y al final lo que terminamos pagando, capital más intereses, es ese importe, 86.981.394. Eso es lo que muestra cómo le vamos a devolver al Banco de Fomento el préstamo que nos hace para arrancar nuestro negocio, esos 70 millones en sistema francés. Bien, en el 6.2 hablamos de los ingresos y egresos. 2.1 vamos a empezar hablando de los ingresos. Los ingresos proyectados se encuentran estimados en base a la expectativa de ventas realizada por la cantidad de prendas por tipo de producto. Eso ya habíamos visto en nuestro plan de marketing, ¿verdad? Cómo esperábamos nosotros recibir los ingresos de las prendas, ¿verdad? En este caso, entonces, muestra la misma información que ya veíamos en marketing, pero dándole énfasis a que ahora estamos viendo la parte financiera, ¿verdad? Mismo importe, año 1 304 millones, año 5 432 millones, son los valores que estamos recibiendo por las ventas, el gráfico que muestra eso en la figura 78. Luego, primero a nivel general vemos los importes y ahora vamos a descomponer, estamos descomponiendo ahora en cómo están compuestos por tipo de producto, digamos, están los 7 productos, está la información por producto, por año, ¿verdad? Y que están dando los mismos totales que ya veíamos más arriba. La composición entonces muestra nomás por cada color, componente de cada año, cómo varía la información en función a cada producto, básicamente, ¿sí? Entonces, composición de los ingresos por tipo de producto, en este caso en el gráfico 79. 6.2.2, vamos a ver ahora los egresos. Dentro de los egresos se muestran los costos por un lado y los gastos por otro. Entonces primero vamos a ver los costos en el 6.2.2.1. Los costos anuales se estimaron de la siguiente manera. Entonces en el gráfico 80 o figura 80 vemos la evolución de los egresos de nuestro costo. Hay que entender bien, una cosa es el costo, otra cosa es el gasto. El costo es parte de lo que nos cuesta generar el producto y el gasto es parte de lo que necesitamos añadir al costo para poder vender, terminar vendiendo ese producto, digamos, ¿verdad? Entonces, nuestro costo del año 1 va de 106 millones a 157 millones. Eso se va a detallar mejor en la planilla de Excel, pero ahora lo vemos así por separado, ¿verdad? Abajo, el 6.2.2.2, vamos a hablar de los gastos. Los gastos están compuestos de la siguiente manera. Y acá, aparte de aquella composición de gastos de marketing que yo te mostré más arriba, o en el video anterior, ¿verdad? Acá le acompañan los otros gastos al gasto de marketing. Por eso en esta tabla 39 vemos que en la primera fila está el gasto de marketing, que tienen que ser los mismos valores de nuestro gasto de marketing que habíamos visto antes, y acá entran además los salarios, agua, política. Agua evidentemente puede ser o agua mineral para los clientes o el agua del baño, digamos que se paga. Evidente, ese importe es un importe anualizado, todos los valores son anualizados. Política de responsabilidad social empresarial es básicamente nuestros arbolitos. Acuérdate que nosotros dijimos que íbamos a plantar por cada millón un árbol. Entonces, ese plantín o el gasto que vamos a hacer para la plantación, digamos, tiene un costo. Entonces, eso está establecido en esa fila. En los gastos financieros tenemos los intereses del banco, que le pagamos al Banco de Fomento nuestros préstamos, ¿verdad? En política de RSE también podría entrar, no sé, ahí está solamente ese gasto. En gasto de marketing tuvo que haber entrado el gasto de los regalos para los clientes, eso ya vimos en otro detalle. Entonces la información que está en la última fila, el total real, muestra el total de los gastos que se tienen que sumar después a los costos
para hacer la diferencia con respecto a los ingresos y que nos da el resultado, básicamente, ¿sí? Bien, sigo. El 6.3, vamos a ver los aspectos económicos y financieros. Dentro vamos a hablar un poco de toda la terminología financiera, ¿verdad? En este caso, 6.3.1, vamos a hablar del costo promedio ponderado del capital, lo que se conoce en sus siglas en inglés como el WACC, ¿verdad? Y el WACC es la proporción promedio del costo del capital a lo largo del proyecto. Afecta en el resultado, por una parte, la tasa promedio del rendimiento del capital ajeno por su proporción, por la otra parte, la tasa de rendimiento esperado de capital propio, también por su proporción dentro de la financiación del proyecto. Para llegar a este resultado y a otros indicadores financieros importantes, utilizamos la siguiente nomenclatura y fórmula. O sea, acá en realidad vamos a ver cómo llegamos a calcular el WACC. No es tan fácil de entender al principio, pero el costo del capital básicamente, ¿sí? Si yo quiero resumir en algo fácil y simple, el costo del capital. Pero como el costo del capital en tu proyecto no viene de una sola fuente, viene de dos fuentes, viene de una fuente externa, que es el préstamo del Banco de Fomento, y después viene también de tu capital propio, que es un 30%. Entonces se hace un promedio de los dos para poder decir cuál es el costo final del capital en tu proyecto. Eso básicamente es lo que haya el WACC, ¿sí? Bien, entonces para hallar el WACC vamos a tener que hacer todo un cálculo que se va a tratar de explicar acá, ¿verdad? Entonces, la nomenclatura, el EVA mide el valor económico agregado, el UAII mide la utilidad ante impuestos e intereses, el AO son los activos operacionales, el WACC es el costo promedio ponderado del capital, lo que decía hace rato, ¿verdad? Entre lo que el capital propio y el capital ajeno se hace un promedio ponderado y te da un resultado que es lo que se mide básicamente financieramente, ¿sí? Es un indicador financiero básicamente. Bueno, para hallar el EVA hay una fórmula y el EVA está dado y ahí muestra justamente el UAII menos, entre paréntesis, el AO por el WACC. La utilidad ante intereses e impuestos, UAI, se calcula al sumar los gastos financieros, entonces ahí ya explica cómo se calcula el UAII, ¿verdad? Eso está más claro en la planilla, pero ya que está visible, quiero nomás explicarte por qué hablamos de eso, ¿verdad? Entonces, todos los gastos financieros, es decir, todos los intereses que le tenemos que pagar al banco, a eso le restamos los ingresos no operativos. A ver, los ingresos no operativos son ingresos que de repente podés tener pero por cosas que vos no vendés. No sé, vamos a suponer, vos tenés que recibir ingresos solamente por venta de prendas. De por ahí hay alguien que viene y dice, no, yo quiero donar esto, entonces ese es un ingreso no operativo y eso se tiene que registrar en el balance. Nosotros evidentemente no proyectamos tener ingresos no operativos, por eso no tenemos ese dato. Entonces, si hay que formular y hay que meter en la fórmula, es cero nomás. En este caso te explico nomás por qué está ahí, ¿verdad? Bueno, y después a eso hay que sumarle más pérdidas no operativas, más la utilidad neta. No sé, una pérdida no operativa no contemplamos tampoco nosotros tener, pero sería, no sé, pérdida operativa es por vender una prenda, pero no te pagan todo, entonces tener una pérdida. Pero no operativa es de algo que no vendes vos, entonces no sé, puede ser un bien que una maquinaria, por ejemplo, no sé, vamos a suponer, anda un año y en el segundo año se fundió, no sé por qué, y ese tenés que salir a vender y para una pérdida, esa sería una no operativa. Más la utilidad neta. La utilidad neta es la que va a salir después del resultado financiero, que también se le mete, digamos, a la fórmula para obtener el EVA. Aquí en la tabla 41 vemos el cálculo de la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, básicamente eso que mencionamos recién en la parte teórica está mostrándose numéricamente. Entonces, el UAI para cada año empieza en 33 y termina en 51. Los gastos financieros son de 17 millones y terminan en 16.500. Ingresos no operativos no tenemos, como te decía, pérdidas no operativas tampoco contemplamos tener, y la utilidad neta son los números que sale básicamente de nuestro estado de resultados después de restar del ingreso, los egresos y como el costo y los gastos, esa información entonces se tiene. Abajo ahora dice, para calcular el valor de los activos operativos u operacionales, AO, que está dentro de nuestra fórmula para hallar el WACC, los mismos se hallan sumando las deudas de largo plazo más las deudas de corto plazo más patrimonio. Entonces son los datos que tenemos que tener. De hecho, tenemos
dentro de nuestra planilla de Excel que se ven en la tabla 42. En la tabla 42, entonces, ve cómo se llegó al cálculo operacional, el cálculo de activo operacional. Entonces, el AO es igual y ya sale un importe, 126 millones en el año 1, el año 5, 140,800. Entonces, se tienen que tener las deudas de corto plazo. Para entender, en el año 1, las deudas de corto plazo son las deudas que se pagan en ese primer año. Viste que vos tenés que pagar cuotas mensuales al BNF, ¿verdad? Y como tenés que pagar cuotas mensuales al BNF, todo lo que le tenés que pagar en ese primer año entra dentro de ese importe 17,300. De hecho, ese importe de 17,300 que mire ahí arriba es igualito al gasto financiero, al menos ese importe, ¿verdad? Y en todos los años, en esa fila de deuda a corto plazo, ves que tiene el mismo importe, porque todos los años vos le tenés que pagar durante ese año la misma cantidad de plata al BNF. Entonces, esa es tu deuda de corto plazo siempre. Tu deuda de largo plazo, sin embargo, es lo que queda para pagarle después de un año al BNF, que en este caso es al único al que le debes, digamos, ¿verdad? Y ahí ves que tenés siempre un saldo que va disminuyendo. Ese saldo que va disminuyendo termina siendo lo que vos le terminas devolviendo al BNF. Por eso en el año 5 es cero, porque en el año 5 ya no tenés deuda de largo plazo, solamente tenés, evidentemente, si después nos saca otro préstamo para otra cosa. Suponemos nosotros que necesitamos solamente un préstamo que realizar y que es de 70 millones al BNF, por eso en el año 5 ya no tenemos nada que pagar. Y el patrimonio es lo que queda básicamente de lo que nosotros pusimos de plata, más lo que hasta ese momento probablemente tengamos de utilidad, ¿verdad? Entonces, puede estar conformado de esa manera. Por eso el patrimonio siempre es tu diferencia entre activo y pasivo, ¿verdad? O sea, el pasivo es la deuda que vos contratás y activo básicamente es todo lo que vos tenés de bien en la empresa. La diferencia entre eso, lo que ya tenés, menos lo que prestaste para tener, es tu patrimonio, lo que te queda de diferencia. Entonces, nuestro patrimonio empieza siendo 39 millones el primer año y va creciendo y va terminando en el año 5 siendo 123 millones. ¿Eh? Bueno, dicho eso, en esa tabla 42, el costo promedio ponderado del capital se da al obtener la proporción de capital ajeno sobre el total del capital por la tasa de interés de la deuda. A ver, para entender. Acuérdate que nosotros tenemos dos capitales, el capital propio que es el 30% y el capital ajeno que es el 70%. Acá lo que te explica nomás es cómo hallas el costo promedio ponderado de capital, que es el WACC. En español, el WACC es costo promedio ponderado de capital. Entonces te dice nomás que tenés que obtener la proporción del capital ajeno sobre el capital total. Acuérdate que tu capital total es 100 millones, tu capital ajeno es 70 millones. Entonces, la proporción de 70 millones sobre el capital total, 100 millones, te da un valor. Pero tenés que multiplicar a la tasa de interés de esa deuda. Y acordate que la deuda del BNF vos está prestando al 8,90%, algo así era la tasa. Y al multiplicar ese importe sobre la tasa te da un valor, ¿verdad? Y después dice, más la proporción del capital propio sobre el capital total por la tasa de oportunidad del capital propio. Bueno, ahí te tengo que explicar algo. El mismo cálculo que hiciste con el capital ajeno se hace con el capital propio. El capital propio entonces es el 30 o los 30 millones que pusiste de tu bolsillo, pero tiene que haber ¿cómo se llama eso? Una tasa de oportunidad del capital propio. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a suponer que no pusiste vos la plata, sino que le pedís plata a, no sé, a tu marido. Entonces tu marido te va a decir, bueno, yo te voy a prestar la plata, pero yo quiero que por lo menos gane esta tasa. Ponle que es tu marido, te va a regalar también la plata, no hay problema. Pero vamos a suponer nomás que él igual, aún dándote él la plata, él te va a pedir una tasa mínima a la cual quiere que gane esa plata. Entonces, vamos a suponer nomás en el banco le pagan a él 4%. Entonces, él por lo menos quiere ganar 4%. Entonces, la tasa que él te pidió para que él gane su plata es 4%. Esa tasa es la que vos vas a tener en cuenta para ponderar por la proporción de los 30 millones que él te dio sobre el valor total del capital, que es 100. Entonces, en mi ejemplo que te acabo de dar es 4%. Pero por lo que veo ahí en la planilla, lo que nosotros usamos, la tasa de oportunidad del capital propio es 30%. Normalmente el accionista siempre quiere recuperar por lo menos su plata, ¿verdad? Entonces el accionista, tu marido o vos, que ponen la plata, necesitan que ese capital que pusieron gane 30%. Entonces, ese es el valor que aparece en la tabla
43, en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la fila 7 vas a ver que aparece la tasa de oportunidad de capital propio 30%, y en nuestro proyecto nosotros valoramos a 30% el rendimiento que tiene que tener el capital propio. Alto, alto. ¿Por qué? Y porque la plata de mi marido y mi marido quiere ganar 30%, o porque es mi plata y yo por lo menos quiero 30%. A eso básicamente se refiere eso, ¿sí? Evidente, si conseguís plata más baja y ponerle la plata, la tasa que tiene que tener, si es una tasa más baja, pero vos querés 30% y eso se puso ahí, ¿verdad? Y te explico para entender nomás el cálculo que se hizo. Entonces, en la tabla 43 se muestra cómo se llegó al WACC, ¿verdad? Y empieza diciendo que el capital ajeno empezó siendo 86 millones y terminó siendo 17. El capital propio empezó siendo 39 y terminó siendo 123. Y en total vos tenés entonces 126 millones 800 y termina siendo 140 en el año 5, ¿verdad? Sobre esos datos vos llevas básicamente la proporción en porcentaje. Entonces vemos que el porcentaje del capital ajeno, 68,59 es en el primer año, y la proporción del capital propio es 31,41. Entonces esos son los datos promedios en porcentaje que se tienen en cuenta. A ver, para entender, si vos sumás el porcentaje de capital ajeno más el porcentaje de capital propio, sí o sí te tiene que dar 100%. Entonces, no importa qué distribución tenga ahora mismo, esa distribución sí o sí tiene que sumar 100%. Puede hacer la prueba, ¿verdad? La tasa de interés de la deuda es el 8,90, siempre es la tasa ¿cómo se llama? Del banco, del BNF, y la tasa de oportunidad de capital propio es lo que nosotros queremos conseguir con nuestra plata, 30% como mínimo, ¿verdad? Por eso aparece ahí. Entonces, el porcentaje promedio ponderado del capital WACC, porcentaje PPTDI, dice nomás, está abreviado, ¿sí? Es 6,1% el año 1, y el porcentaje promedio ponderado de la tasa de oportunidad de capital propio, por eso es TOCP, 9,42. Evidente, la tasa del capital propio va a ser mayor que el capital ajeno, porque vimos que uno es 30% y otro es siempre 8%. Entonces, por eso siempre es superior el que es propio con respecto al ajeno. Y va bajando en una proporción porque se va devolviendo ya a lo largo del plazo esa plata, digamos, al banco. Entonces, por eso, en la última fila se ve que el WACC arrancó siendo el 15,53% y terminó siendo 27,39%. Acá lo que hay que ver, ¿por qué el capital del primer año no termina siendo solo 100 millones? Acordate que una cosa es lo que vos prestás al principio, pero otra cosa es cómo termina ese capital al final del primer año. Entonces, por eso a lo mejor ese 100 no se refleja así inmediatamente, sino hay un importe que va sumándose y termina siendo 126,800 en el año 1, ¿sí? En el año 0 sí era 100, pero en el año 1 con todas las operaciones que se dieron, a lo mejor, digamos, tenemos un valor superior, por eso no refleja en el año 1 ese 100 directo, digamos, ¿verdad? Bueno, seguimos. 6.3.2, el estado de resultado con análisis de sensibilidad. Acordate que nosotros dijimos que íbamos a hacer los cálculos en 3 escenarios. Entonces, uno realista, uno optimista y uno pesimista. Entonces, vamos a hacer uno con los valores reales, pero a uno le vamos a bajar algunos datos en el precio y a otro le vamos a subir algunos en el precio para poder ver qué tan sensible es nuestro proyecto o el resultado de nuestro proyecto a los cambios de precio. Básicamente eso es ese ejercicio de lo que se va a demostrar con estos números en esta parte, en el ítem 6.3.2. Bueno, entonces el estado de resultados muestra los ingresos menos los costos y los egresos. Para poder obtener el resultado de cada año podemos observar los resultados son cuántos siguen. Entonces la tabla 44 muestra el estado de resultados con el escenario realista. Para entender, el estado de resultados siempre es todo lo que ingresó primero menos todo lo que egresó, sea costo, sea gasto, para obtener el resultado de ese año. Y una vez que se tienen los resultados, y ahí probablemente se debe o acumular para después pagar dividendo o ir a reserva
para poder llevar, digamos, un resultado futuro. Pero en este caso en particular vemos que el escenario realista muestra los ingresos, que son los mismos valores que nosotros ya manejamos luego, empieza en 302, termina en 432, los costos, ahí se obtiene el margen, después empiezan los gastos operativos, gastos de marketing, salario, pago, política de RCD. El EBITDA está dado, digamos, por la resta entre el margen bruto y todos los gastos operativos. Entonces vemos una fila que arranca siendo 23 millones y termina siendo 39.800. A eso se le sacan las depreciaciones. Acuérdate que nosotros teníamos un cuadrito de depreciaciones y amortizaciones. De ahí se sacan los valores para restar acá, o sea, para poner los valores ahí. Entonces tenemos una fila de depreciaciones y una fila de amortizaciones. El resultado de explotación se da después de restar esos datos. Después del resultado de explotación, que arranca siendo 16.600 y termina en 35.300, tenemos los gastos financieros. Esos son los gastos de devolución de los intereses del préstamo. Tenemos los resultados, el resultado antes de impuestos. Entonces, al resultado de explotación se le resta el gasto financiero y obtenemos el resultado antes de impuestos. Esos valores son, digamos, 10.900.000 en el año 1 y 34.500.000 en el año 5. Luego se calcula sobre eso. En este caso el impuesto a la renta es el 10% de esos importes, por eso directo es el 10% en cada año. Y eso se le resta al resultado antes de impuestos para obtener el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio entonces arranca en el año 1 con 9.800.000 y termina con 31.113. Después la última fila muestra un valor acumulado para ver nomás cuánto se acumuló hasta el año 5 de todos los resultados que obtuvimos en los años 1 al 5 y terminamos obteniendo un resultado acumulado de 93 millones, ¿sí? Para entender, este es el escenario realista con lo que nosotros básicamente nos encontramos al proyectar nuestros números. Pero después el ejercicio exige que vos hagas un escenario por encima de tus números reales y por debajo de tus números reales. Entonces, en la tabla 45, lo que ocurre es que se muestra el escenario optimista. ¿Y qué es lo que ocurrió en el escenario optimista? Es como si fuera que un 10% le aumentamos los precios. Y al aumentar los precios, todo lo demás queda igualito. Entonces, se supone que al aumentar tu precio y tener más margen, vos vas a tener mejor resultado. La transcripción de los datos son los mismos. Básicamente, los únicos que cambiaron fueron los ingresos. Y al cambiar los ingresos, van a ir cambiando las diferencias. Viste que siempre le restamos de los ingresos los gastos, los costos, etc. Entonces, margen bruto no va a ser igual. Ingreso no va a ser igual. Margen bruto no va a ser igual. Los gastos no van a ser, los gastos sí van a ser igual. El EBITDA no va a ser igual. El resultado de explotación no va a ser igual. A partir de ahí todos son diferentes, ¿verdad? Porque vienen calculándose en relación al ingreso, ¿sí? Entonces el acumulado de este verde, de esta tabla 45, es superior a ese 93 que teníamos en la otra tabla. Este termina siendo 256.700.000 en la última celda de la última columna del año 5, ¿sí? Pero así como hicimos un escenario optimista, también tenemos que hacer un escenario pesimista para poder ver cómo afecta una baja de precio del 10%. Entonces, en la tabla 46 vemos ese escenario pesimista, en donde los ingresos son 10% menos que nuestro escenario realista. Entonces, el hacer eso hace que también afecte, pero en sentido contrario, digamos, ¿verdad? Entonces, cambian los ingresos, son 10% menos, empiezan siendo 2.73 y terminan siendo 3.88 y directamente hacen que cambie el margen, hace que cambie la EBITDA lo ya es negativo, ¿sí? El resultado ya es negativo, todo negativo ya son a partir de ahí. Resultado de impuestos, todo negativo, por lo tanto no se paga impuestos, porque vos perdés todos los años supuestamente, ¿verdad? El resultado acumulado es enteramente negativo, pues no tenés ningún año de ganancia, entonces tu negativo es 77 millones. Ese resultado de la EBITDA probablemente vamos a ver, tiene que ser el mismo en la última diapositiva, no es la última diapositiva, en una de las últimas, uno de los últimos informes gráficos, tiene que ser todo negativo probablemente, porque así como ahora estamos viendo los resultados, después tenemos que contrastar los resultados más principales del estado de resultados. Entonces dice, podemos resumir que los volúmenes de venta afectan el resultado final en los distintos escenarios. Las curvas podemos analizarlas en el siguiente gráfico. Y si bien es un escenario, un gráfico muy reducido, en esta figura 81 tenemos el comparativo de los tres escenarios. Entonces, primero vemos los ingresos,
está el escenario optimista, realista, pesimista. Vemos que los ingresos son diferentes. A la derecha se muestra un gráfico de curvas que muestra justamente los diferentes colores de las curvas. En los tres casos los ingresos van subiendo, ¿eh? Porque solamente una diferencia de 10% del precio nomás lo que cambió, ¿verdad? El EBITDA está expresado en porcentaje, en términos porcentuales. Entonces vemos los tres escenarios, el optimista, el realista y el pesimista. El pesimista vemos que es todo negativo. Y luego el resultado del ejercicio, donde el optimista es todo positivo, el realista también, y el pesimista es todo negativo, ¿sí? Entonces, de esa manera se muestra justamente el resultado de la sensibilidad del resultado al modificar alguna variación de una variable, que en este caso es el precio nomás, ¿verdad? Bien, luego vemos que el 6.3.3 pide hablar del balance. En cuanto al análisis de sensibilidad realizado en los datos del balance, también podemos observar las variaciones en las cuentas patrimoniales de la empresa de acuerdo a los cuadros que se presentan a continuación. Lo mismo que hicimos con el cuadro de resultados, vamos a hacer con las cuentas patrimoniales. O sea, vamos a llevar la contabilidad de un proyecto, sí o sí tenemos que reflejar eso en un balance. Entonces los balances tenemos que tenerlos proyectados, de hecho lo tenemos, y esto es lo que mostramos, ¿verdad? ¿Cuáles son o cuál es la composición del balance del estado del proyecto a 5 años en el escenario realista? Entonces se muestra justamente de la misma forma el activo, su composición entre activo corriente y activo no corriente, el pasivo, pasivo corriente y pasivo no corriente, y el patrimonio, que yo te había dicho que era la diferencia de los eh, ¿Era que te dije? El patrimonio, que era la diferencia entre activo y pasivo, ¿sí? Por eso básicamente tenemos esa información visible en el balance, ¿sí? A ver. Con respecto a la tabla 48, la variación que se hizo del 10% superior en los precios hizo que se tenga un balance diferente. Entonces vemos los importes del balance del escenario optimista son diferentes al escenario realista, tienen que ser superiores los datos, ¿verdad? Los resultados. En cuanto al escenario pesimista, tenemos el resultado negativo, entonces eso le afecta a nuestra información, ¿verdad? Y tenemos los datos. Así como después de la presentación de los balances, los tres escenarios, se hace la presentación de los resultados de las cuentas principales. En este caso, la figura 82 muestra a los indicadores del balance, que son activo, pasivo y patrimonio, en los tres escenarios, y eso es lo que se visualiza. En los gráficos, entonces, vemos justamente la variación que tienen cada uno de los casos. Y se ven las curvas, ¿verdad? Tanto la evolución del activo, la evolución del pasivo y la evolución del patrimonio. Bien, en el 6.3.4 vemos al estado de origen de aplicación y de aplicación de fondos. Lo que se conoce, digamos, como flujo de caja. Entonces, el estado de origen y aplicación de fondos nos da una idea clara de cómo se aplicarán los fondos que ingresan a la empresa, una herramienta de administración financiera que determina el momento en el cual necesitaremos utilizar los fondos, sacar préstamos para poder cubrirlo, o cualquier otra maniobra financiera. También se visualizan los escenarios realista, optimista y pesimista. Bueno, acá la misma cosa. Para verificar el impacto de los distintos escenarios pasaremos a observar los siguientes cuadros. En la tabla 50 se muestra justamente el flujo de fondos, pero del escenario realista, ¿sí? Entonces el escenario realista muestra cómo vamos a aplicar los fondos en nuestro escenario normal, ¿sí? Entonces empieza acumulando un saldo que empieza siendo cero. A partir de ahí se ve todo lo que vamos a vender, toda la plata que van a meter los accionistas en el sentido de nuestra plata, ¿verdad? Préstamos 70 millones que prestamos afuera, el total de los ingresos que tenemos entre ventas y la plata que metemos. Y después empezamos con los gastos, ¿verdad? Gastos de marketing, salario, agua, política, todos los gastos y costos que tenemos para tener finalmente la información de pagos operativos, ¿verdad? Los pagos operativos, 371, el total de todo eso se resta de los ingresos. Se tiene en cuenta también la amortización de préstamos y los gastos financieros, que nos dan el total de otros pagos. Luego están los pagos, total de pagos, en este caso se suman un pago operativo con total de otros pagos y nos da este 389,200. Luego tenemos el saldo neto del ejercicio, 15 millones.
¿verdad? La resta ya de 389.200 con 404.200 nos da 15 millones y a partir de ahí básicamente tenemos un saldo acumulado que se va sumando. Entonces, en la fila saldo neto del ejercicio tenemos los saldos que tenemos en cada año y en la última fila, saldo acumulado al final, es el acumulado de cada uno de los resultados que nos terminan dando un valor positivo de 24.700.000 en el año 5. ¿Sí? Este es el escenario realista. El escenario optimista muestra justamente que ese saldo es superior, me refiero al que en el anterior era 17 millones, en este va a ser 188.153.000 en la última columna, en la última fila. Y en el escenario pesimista va a tener que ser negativo porque habíamos visto que nos afectaba negativamente esa disminución de los precios, ¿verdad? Y vemos que el resultado negativo acumulado de 160 millones negativo. Bien, una vez visto a los tres flujos de fondo de los tres escenarios, vemos un resumen otra vez en una figura 83, en donde vemos primero al total de ingresos de los tres escenarios, a total de pago de los tres escenarios y al saldo acumulado al final de los tres escenarios, en donde vemos justamente los resultados y las variaciones, ¿verdad? Luego el esquema habla de presentar el punto de equilibrio y el punto de equilibrio también se va a tener que hacer en los tres escenarios. Entonces, en cuanto al punto de equilibrio, muestra cuál es la cantidad mínima que se debe vender para alcanzar a cubrir los costos totales y los gastos fijos. Se expresa en guaraníes, en porcentaje de la venta y en cantidad de días. Vemos el siguiente cuadro. Entonces, en la tabla 53 vemos cuáles son los indicadores que se necesitan para demostrar el punto de equilibrio. Y entre los indicadores primero tenemos las ventas anuales en los tres escenarios, 304, 334 y 273. El costo total, 106, en los tres es el mismo importe. El gasto fijo, en los tres es el mismo importe. Y a partir de ahí se hacen los cálculos, ¿sí? Venta mínima anual en unidades. ¿Cuántas ventas necesitamos hacer como mínimo para cubrir nuestro costo y gasto fijo, básicamente? Entonces, en el escenario realista 547, en el escenario optimista 474, en el escenario pesimista 647. El precio medio previsto es el precio básicamente que se tiene en cuenta en cada caso. Acordate que nosotros dijimos que íbamos a aumentarle 10% al precio y disminuirle 10% al precio para el optimista y para el pesimista, y básicamente eso es más lo que se tiene, digamos, en esos importes que se muestran ahí en esa fila de precios medio previsto. La facturación necesaria para alcanzar el punto de equilibrio en el caso realista es 277 millones, en el optimista 264 y en el pesimista 295. Porcentaje sobre el total de venta es directo, nomás dividir 277 sobre 304 nos da 91%, 264 sobre 334 da 79% y 295 sobre 273. Siempre estoy tomando la facturación necesaria para alcanzar el punto de equilibrio dividido las ventas anuales para obtener el porcentaje sobre el total de ventas. Entonces, 91,22% el realista, 79% el optimista y el pesimista 107%. Eso expresado en días, dice total de días para alcanzar el punto de equilibrio anual, 333 días en el realista, 289 días en el optimista y 193 días en el pesimista, o sea, más de un año, digamos. Y el margen de contribución en porcentaje es básicamente cuánto contribuye cada venta de una unidad al punto de equilibrio, básicamente, ¿verdad? Entonces, el 65% en el realista, el 68% en el optimista y 61% en el pesimista. Eso es lo que podemos decir del cálculo del punto de equilibrio. Ahora, eso vamos a ver mejor o más específicamente en el Excel, ¿sí? 6.3.6 habla del VAN, el TIR y el payback. Bueno, el VAN es el valor actual neto. Indica la forma numérica si el proyecto es viable siempre que salga mayor a cero. Podemos observar que en 2 de los 3 escenarios conseguimos obtener un VAN positivo, mientras que en el escenario pesimista nos arroja un VAN negativo. O sea, para entender un poco lo que es el VAN. El VAN no es otra cosa que la actualización de cada valor en el futuro, porque acuérdate que nuestro proyecto va a tener 5 años y la plata que ponemos hoy no es la misma plata que vamos a tener dentro de 1 año o dentro de 5 años. Entonces, cada resultado que tenemos proyectado en el tiempo, tenemos que descontar y traer a hoy. Entonces, el valor del año 5 se descuenta 5 periodos. El valor del año 4 se descuenta 4 periodos. El valor del año 3, 3 periodos. Y así sucesivamente, ¿verdad?
Al traer todo a hoy, se hace una sumatoria del valor descontado a hoy y ese valor, si te sale superior a cero, entonces quiere decir que tu proyecto gana más dinero que cualquier otra inversión alternativa. Básicamente eso es lo que te dice. Entonces, el VAN nosotros vamos a tener que calcular de los tres escenarios, la TIR y el payback también. Entonces, con respecto al VAN, es solo eso. Ahí lo que te dicen más es que el negativo se da en el escenario pesimista, ¿verdad? Pero los otros dos dan positivo, ¿verdad? Mientras la tasa interna de retorno, o otro indicador ya, indica de forma porcentual cuál es la tasa efectiva del proyecto. La misma se toma para comparar normalmente con la tasa de mejor inversión alternativa. En el escenario realista y optimista conseguimos superar a la tasa de descuento o WACC del 15,53%. Con la TIR de los dos escenarios, no así en el escenario pesimista, donde obtenemos una TIR inferior que nos indica una situación de mucho estrés ante una bajada de precio. Acá nomás lo que dice es que si vos calculás tu WACC, ¿verdad? Que es 15,53, y ves cuál es la TIR, si la TIR le supera al WACC, quiere decir que tu proyecto va a superar con creces, digamos, la necesidad de capital que tiene el que te prestó la plata, y tanto el banco como tu accionista, ¿verdad? Ahora, si tu TIR es inferior a tu WACC, ahí sí que estamos, hay que ver qué mejora se le puede hacer al proyecto, porque normalmente diría que invertir en tu proyecto no te recuperaría el dinero que se quiere obtener, digamos, ¿verdad? Luego está el payback. El payback es calcular en cuánto tiempo vas a tener de vuelta tu capital, el capital invertido. Entonces, se conoce como el tiempo de espera para que el capital invertido sea cubierto o recuperado. Se expresa en cantidad de tiempo, es un indicador de qué tan rápido esta inversión podría ser recuperada. En los dos primeros escenarios recuperamos antes de los 5 años, mientras que en el pesimista el recupero solo se haría luego de nuestro horizonte temporal, es decir, más de 5 años. Podemos observar los cuadros expuestos a continuación. De hecho, como es todo negativo, luego probablemente nunca lo se recupere, ¿verdad? A no ser que en algún momento sea positivo, pero como hasta el horizonte temporal que calculamos salió negativo, no se puede decir que vas a recuperar en algún momento, digo, ¿verdad? Bien, la tabla 54 muestra justamente el análisis que le hicimos para obtener el VAN, la TIR y el payback con el escenario realista. Entonces, aquí más o menos se vuelve a mostrar el estado de resultado, arranca con el ingreso, vemos los costos, de los costos después vemos a ver un poco, acá se sacan todos los pagos que tengan que hacerse, básicamente, para obtener la fila de flujo neto. Si te das cuenta, en la fila de flujo neto aparecen los valores. Los primeros dos son negativos, año 0 y año 1. Ojo que acá se tiene en cuenta el año 0. El año 0 es donde se produce el desembolso de la inversión, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que 43.460.000 es lo que se desembolsa ese año 0, 1.500.000 el negativo, después hacer todas las inversiones y la venta del primer año. Y después recién empezamos a tener flujo positivo, 3.500.000 en el año 2, 5.100.000 en el año 3, 9.600.000 en el año 4 y 100 millones en el año 5. Esa información de flujo neto es la que se tiene que actualizar. ¿Qué significa actualizar? Que se tiene que traer a hoy todos los datos. Al traer a hoy, entonces va a sufrir un descuento, o sea, se tiene que tomar una tasa de descuento. Y la tasa de descuento para traer a hoy esa información es el costo del capital. Entonces, traemos a una tasa de descuento del WACC, ¿sí? Al traer todos esos valores en valor neto, tenemos entonces la fila de abajo, dice valor actual neto, y aparece un importe de 101 millones. Pero ese 101 millones es es la sumatoria de todos los valores traídos a hoy, básicamente, ¿sí? Pero a ese le tenemos que descontar la inversión que se hizo. Entonces, la inversión que se hizo es 43 millones negativo y el saldo del BAN es 57.699.000, ¿sí? Ese 57.699.000 es el valor positivo que está, digamos, hoy dentro del cálculo, haciendo que el costo del capital sea del 15,53. Abajo hay un cuadrito resumen que muestra entonces que la TIR de este flujo, de este proyecto, es del 23,10%. Por eso es lo que decimos que en el escenario realista, la TIR, la tasa efectiva de nuestro proyecto, supera al costo WACC, que es el costo del capital 15,53. Entonces, normalmente cuando se hace un análisis de proyecto y esto tiene este resultado, cuando está por encima del WACC,
Entonces quiere decir que tu proyecto es viable y se debe aprobar para poder obtener esa ganancia superior al WACC, ¿verdad? El VAM muestra que es 15.253.000. Entonces, tu VAM básicamente es positiva. Si tu VAM es positiva, quiere decir que supera a cualquier proyecto de inversión alternativa y es un parámetro de autorización de un proyecto, por ejemplo, ¿verdad? Si era cero o era negativo el VAM, ahí sí que no se tiene que tener en cuenta el proyecto para poder realizar, ¿verdad? Y el payback dice que esto vamos a cubrir en 4 años, 4 meses. ¿Cómo se dio ese cálculo de 4 años, 4 meses? Ahí abajo aparece un flujo anual donde muestra que el año 0 no tenemos ingresos, tenemos un egreso de 43.460.000. El año 1 tenemos un ingreso negativo, 1.500. El egreso entonces aumenta a 45 negativo. Y a partir de ahí empezamos en el año 2 a tener un ingreso positivo, 3.500, y va descontando ese valor que se tiene en el egreso. Entonces va disminuyendo el egreso y va aumentando el ingreso, ¿sí? Entonces, si seguimos la secuencia año a año, vamos a ver que el ingreso va aumentando y el egreso va disminuyendo. Y quiero nomás que veas que en ese año 4 el egreso es 26.600.000 y el año 5 es 73.400.000. Eso quiere decir que entre el año 4 y el año 5 se está dando la recuperación del capital. ¿Cuándo lo que voy a recuperar tu capital? Cuando tu egreso es igual a 0. Pero como se dio entre el año 4 y el año 5, nosotros tenemos que descubrir exactamente en qué mes ocurrió eso. Con eso nosotros determinamos que 4 años duró tu recuperación de capital. Ahora lo que tenemos que ver es en meses. Para poder ver en meses, nos vamos otra vez más abajo. Quiero que veas que abajo aparece el valor mensual de los ingresos. Entonces, en el mes 1 es 8.300.000, mes 2 también, mes 3 también, y así sucesivamente. Vemos nomás que los ingresos de todos los meses es un valor. Ese valor está dado nomás por la división del ingreso total del año 5, que ves que es 432 millones. Si ese 432 millones dividimos entre 12, vamos a ver que te va a dar ese resultado, 8.334.910. Y ese resultado es el valor que se espera obtener en el último año de ingresos mensuales. Pero ¿y para qué yo hago eso? Porque ese saldo de 26 millones negativo, yo tengo que ver en qué mes se pone positivo. Entonces, ese 26 millones, que es el egreso del año 4, que está negativo, yo tomo para volver a restarle cada mes su ingreso y voy viendo en qué mes se torna positivo. Entonces, quiero que veas que en el mes 3 el egreso es todavía negativo 1.600. Pero en el mes 4, al restarle a 1.600, 8.300, se tiene ya un positivo de 6.700.000. Eso te indica entonces que en el mes 4 del año 5 vos estás obteniendo el recupero total de tu capital. Entonces ahí vos podés decir con esa información de abajo, vos demostrás que tu capital se está recuperando en el año 4, pero en el mes 4 del año 5. Por eso decimos que el payback se realiza en 4 años, 4 meses. Entonces esa es la muestra numérica nomás de cómo el payback termina siendo 4 años, 4 meses en el escenario realista. Para el escenario optimista se hace lo mismo, ¿verdad? Pasan a cambiarse los datos, el band es diferente, la TIR es diferente, el payback es diferente. O sea, en el optimista supuestamente vos recuperas más rápido otra vez tu plata, porque dice que recuperan en un año 7 meses. Se hace la misma lógica, se ponen los saldos que van apareciendo año a año. Quiero que vean nomás que en el año 1 de abajo ya del payback, ¿verdad? Tenés en ingreso 25.700 y en egreso menos 18.700. Pero en el año 2 ya tenés un positivo y supera ya el 0, es decir, tu saldo 0 ya pasó. Entonces ahí vos decís que entre el año 1 y el año 2 se recupera el capital, pero exactamente pues tenés que saber con la cantidad de meses, ¿verdad? En qué mes se recupera. Entonces, hasta ahí vos decís que en un año y piquito, todavía no sabes bien, entonces tenés que hacer el desglose por meses. Abajo entonces hacemos el desglose por meses y abajo volvemos a hacer lo mismo. Como el año 2 es ahora lo que tenemos que saber cuánto ingresa mensualmente, el total del año 2, que en este caso tu ingreso del año 2 es 362 millones
Eso vas a dividir entre 12. Y al dividir entre 12 vos tenés entonces los ingresos mensuales de 2.700.000. Ese valor de 2.700.000 es el que vos te vas restando a ese saldo. El saldo del año 1 era 18 negativo el egreso. Y el mes, después de restar con el mes 1 2.700.000, ese saldo se queda en negativo 15.900. Con el mes 2 se queda 13.100. Con el mes 3 se queda 10 negativo. Y así te vas restando y vas viendo que llegado al mes 6 tenés todavía 2.100.000 negativo. Si pasas la última parte del mes 7, ves que el mes 7, al restarse con 2.762.000, el saldo del egreso es 626.000 positivo. Entonces quiere decir que en el mes 7 del año 2 vos lográs recuperar tu capital en este escenario optimista. Por eso la respuesta del payback es 1 año 7 meses. ¿Sí? En 1 año 7 meses en el escenario optimista se da tu payback, el recupero del capital. Y en el escenario pesimista, evidentemente acá no se usa nada. ¿Por qué? Porque tu WAN es negativo, tu TIR es negativo y tu payback es superior a 5 años. Directamente porque nunca es positivo el retorno y por más que vos pongas años, meses, vos no vas a tener básicamente en ningún momento recuperado y solamente se hace el análisis del recupero del payback en el horizonte que vos estableces, que en este caso fueron 5 años, ¿sí? Bien, perfecto. Y acá luego se hace justamente la revisión de los indicadores principales del BAN, de la TIR y del payback en los tres escenarios, optimista, realista y pesimista, y abajo hay un gráfico que muestra justamente a esos indicadores directamente. En el 6.3.7 vemos a los excedentes, en este caso es directamente el resultado de cada ejercicio, de cada escenario, ¿verdad? Entonces, vemos que en la tabla 58, el excedente o beneficio neto de los diversos escenarios, vemos el optimista, todos son positivos, el realista, también todos son positivos, y el pesimista, todos son negativos, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que estamos viendo en el gráfico de la figura 84 para poder ver qué tendencia o qué curvas tienen los excedentes en los tres escenarios. En el 6.3.8 tenemos el margen bruto o el EBITDA, ¿verdad? Que el margen, acá dice, por ejemplo, mientras el margen bruto muestra qué tanto es el margen luego de restarle los costos a las ventas, es una medida que nos muestra el efecto de un costo alto o bajo a los ingresos esperados. El EBITDA, sin embargo, muestra el margen luego de descontar los gastos operativos, ¿sí? Entonces, es diferente la información. Ambas medidas se pueden observar en las tablas y gráficos comparativos por escenarios que se puede ver a continuación. Entonces, el margen bruto y el EBITDA es el que se compara acá entre los tres escenarios. Vemos que siempre el margen bruto es superior al EBITDA porque el EBITDA ya le contiene otros datos más, ¿verdad? Que hacen que su importe sea inferior. Pero en cada caso vemos que en el optimista es todo positivo en ambos datos, el realista también es todo positivo en ambos datos, y el margen bruto en el pesimista es todo positivo, pero el resultado ya es todo negativo, ¿sí? Y eso es lo que se grafica para poder ver también la información graficada en las curvas de margen bruto y EBITDA. Entonces, al último tenemos la conclusión financiera. La conclusión financiera dice que con todo lo observado y verificado en este capítulo del plan financiero podemos determinar que la empresa Casa de Costura A Madrina tiene una posibilidad positiva para convertirse en realidad. Los números hablan por sí mismos, mientras que en el escenario optimista, en donde los precios puedan incrementarse en un 10% más, obtenemos un BAN de 120 millones. Acá se hace un resumen nomás de todos los resultados encontrados, ¿verdad? Una TIR del 77% y un payback de 575 días, condiciones muy satisfactorias para la realización del proyecto. Es un escenario pesimista con una reducción de los precios del 10% menos, obtenemos un BAN negativo 94, una TIR 29 y un payback de 2190. Mientras el optimista supera el WACC y un valor positivo del BAM, el pesimista no logra demostrar la viabilidad del proyecto en menos al corto plazo. Ante tales resultados, en el escenario optimista y pesimista nos quedamos con el realista, en el que el nivel de precio se reduce a moderado y conservador. Vemos que el BAM es de 15 millones, 254.064, una TIR de 23,10% y un payback de 1.580 días. Concluimos en confirmar que este proyecto debe hacerse realidad previendo un plan de recupero de capital a más largo plazo ante el escenario pesimista. Eso con respecto a la parte financiera del documento, ¿sí?